Hola, bienvenidos al arte de vivir aquí en mi taller de arte, Estudio 54, porque todos podemos pintar mejores emociones para vivir. Bueno, estamos con María Ramírez, que es abogado. También ella es traductora y además reside en North Carolina con su marido y su hijo. Es originaria de Venezuela, país que dejó hace varios años, y ha construido una exitosa vida en Estados Unidos y ha sido ejemplo, también la hemos entrevistado en otra oportunidad, de sobreviviente de cáncer. Pero esta vez vamos a analizar algo muy importante que ha sido como asombroso en su vida, que así como otros lloran o se deprimen, ella floreció especialmente su habilidad de hablar, de convencer a otros. Y ahora es incluso una verdadera maestra ya del International Speaker. Así que, bueno, en este video conversaremos con ella algunas ideas o trucos como para ser el mejor conferencista en tu vida y la mejor versión de ti mismo. Bueno, María, cuéntame. Muchísimas gracias, amiga, muchísimas gracias. Este es un tema que tú sabes me apasiona. Es parte de mi sanación, como muy bien lo dijiste. Es parte importante de mi vida. Mira, desde los 14 años, que fue tú sabes, que un clic, me invitan a una obra de teatro. Yo estudiaba en el Colegio María Auxiliadora y invitan a una obra de teatro, ¿no? Y yo no sé por qué algo en mí resonó y dije, yo quiero participar, ¿no? A mí me encanta. Antes de los 14 años yo recitaba, que en los actos culturales, me encantaba siempre estar en esa actividad. Pero cuando vino la obra de teatro, que tenías que aprenderte un guión y tenías que interpretar, yo dije, wow, esto sí me gusta, esto de la palabra, esto de cómo interpretar, de cómo hablar. Y ahí me fui leyendo libros, preparándome. Mi papá era un excelente orador. Ojalá algún día yo llegue a ser como mi papá, porque de verdad era profesor de la Universidad Católica Andrés Bello durante 25 años de Derecho Penal y Criminología cuando tenía que dar las clases y era impresionante. Yo fui su alumna, yo me gradué de abogado y yo fui su alumna y cada vez que yo lo veía yo decía, wow, todo lo que tengo que aprender, ¿no? Desde tercer año de la universidad también me fui a trabajar con mi papá, por supuesto, al bufete, para que tercero, cuarto y quinto, ya cuando yo me graduara, pues ya estuviese, porque mucha gente se gradúa en quinto año y anda así como pajarito en grama, ¿no? Así como no sé dónde voy. Entonces yo entré en tercer año y para aprenderle también y para estar con mi mejor mentor, que era mi papá. Y ahí me encantó, me encantó. Y fíjate que estudié leyes porque yo me gradué de psicopedagoga para trabajar con niños con problemas emocionales, niños y adolescentes. Y resulta que tenía 20 años cuando me gradué. Y de acuerdo a la ley de psiquiatría, las personas de 21 años eran las mayores de edad. O sea, yo con 20 años no le podía dar terapia a un niño porque yo era un adolescente de acuerdo a la ley todavía. Y ahí es cuando yo digo, mi papá me dice, bueno, por cultura general, si quiere estudia leyes, como él era profesor, él era abogado, y dijo, y toda mi familia, y me encantó porque era cultura general realmente, ¿no? Y me encantó defender a mucha gente, inclusive utilizaba todo lo que había aprendido en la psicopedagogía para hacer una evaluación del delincuente. Bueno, fue una maravilla y ahí me di cuenta que tenía un talento que tenía que practicar, un talento que tenía que estudiar, un talento que cada día tenía que ir ajustando a mi estilo, a la manera de ser María Ramírez, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos un estilo para hablar, cada uno de nosotros tenemos un tono, tenemos una forma, y entonces comienza ese amor por la palabra, ¿verdad?
Me vengo a Estados Unidos, bueno, trabajé allá como abogado y la iba practicando y aprendiendo y entraba en cursos de oratoria, porque, pero antes, muchos años atrás, pues era una oratoria muy formal, había que cumplir una serie de normas y a medida que va evolucionando la vida, pues va evolucionando también la oratoria. Cuando llego aquí a Estados Unidos, pues la vida cambia, ¿no? Uno comienza a trabajar para pagar los biles y porque este es el sistema. Y dije, bueno, alguna vez voy a utilizar, y siempre utilicé mi palabra, mira, inclusive cuando me entrevistaban para los trabajos, yo siempre lo cuento y digo, las entrevistas eran maravillosas, en inglés o en español, porque yo siempre busqué trabajo de bilingüe, porque era muy orgullosa y soy muy orgullosa de mi lengua castellana. Entonces me entrevistaban en los dos idiomas. Y yo siempre les digo a la gente como cuento que todo el mundo te pregunta, todas las compañías, trabajé con Citibank, con Dealer, con un laboratorio grandísimo de Canadá, todas las compañías te preguntan, ¿dónde te ves tú dentro de 5 años? Y yo a todas les respondía lo mismo. Yo quisiera saber dónde voy a estar dentro de 5 años. Yo lo único que te puedo decir es que dame el trabajo, yo te voy a demostrar día a día que yo aprendo rápido y que lo voy a hacer siempre la extramilla. Yo respondía así, yo nunca le decía, me veo manager, supervisor, no, era la verdad, y ahí era donde estaba mi estilo al hablar. Entonces, bueno, en mis trabajos como bilingüe, pues siempre me tocaba hablar o en inglés o en español. Fíjate que es tan diferente. En español uno habla mucho con las manos, uno habla con el cuerpo, uno es como más gestual. En inglés uno es más parco, porque al americano le molesta que uno esté, tú sabes, manoteando o esté hablando, porque a veces ven a dos hispanos hablando y dicen, aquellos están peleando por la manera de mover la mano. Y bueno, y ahí siguió mi pasión por la palabra, leer mucho, porque siempre quería conseguir esa palabra, ese sinónimo, es para florear cualquier sitio donde yo estuviera hablando y poderlas utilizar. Cuando en febrero del 2017, que me viene el diagnóstico de cáncer, que ya tuvimos una entrevista al respecto, y yo me pongo a ver qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar en mi vida, qué tengo que hacer. Y eh, dije, bueno, voy a coger otro trabajo, que era un trabajo freelance, que comencé a andar por los Estados Unidos hablando de criptomonedas, por la costa este más que todo, ¿no? Y estaba haciendo presentaciones. Entonces, mis presentaciones, mi vocabulario tenía que ser más floreado para poder persuadir a las personas que yo quería que primero entendieran, comprendieran y entraran a la compañía en la que yo estaba trabajando, por supuesto. Y me di cuenta, oye, qué poder tiene la palabra, ese poder de persuasión, ese poder. Y comencé con algo que llegó a mi vida de repente, que fue el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ángel Ruiz. Buscando libros de esto, de speaker, de oratoria, y lo empecé a leer, pero un capítulo poco a poco, no le estaba, seguía con mis interpretaciones, seguía con mis criptomonedas, y claro, cada una tenía diferente vocabulario. Cuando yo interpreto legal es un vocabulario, médico es otro, las criptomonedas eran otros, pero yo quería buscar ese estilo y yo quería de alguna manera utilizar ese talento. ¿Para qué? Yo decía, ¿para qué? ¿Para qué? Y mira, por cosas de la vida, por eso yo a veces, cuando yo digo bendita pandemia, y mira que mi hermano menor muere en pandemia, muere Sí, por COVID. sí. Perdón, mira, quiero ponerte, ya que vamos a entrar justamente al tema, el PowerPoint del tema de la entrevista, así que vamos a compartir. Aquí estás tú, cómo llegar a ser international speaker. Y este es el punto clave al que te vas a Sí, referir ahora. sí, sí. Viene la pandemia. Ahí te conozco, María Pilar, gracias a esta tecnología de Zoom. Te conozco en Café de Mujeres con Norita Hernández, que le doy las gracias. Estuve ahí en Café de Mujeres y comencé a hablar, ¿no? Y me llamó una chica de Norte de Carolina
que tú la conoces, se llama Elvira, y la llamaban la líder del pueblo. Entonces Elvira me llama y me dice, señora María, usted tiene un talento, usted comunica tan bonito que usted tiene que dedicarse a eso. Entonces yo le dije, ay, tan bella, gracias, mi amor, eso porque a ti te gusta. Tranqué el teléfono y yo dije, wow, tengo que abrir un programa charlando con María en la noche, ¿te acuerdas? Eran los jueves. Sí, Y primero empezó charlando con María, porque yo dije, tengo que ayudar a mucha gente en esto de la pandemia, porque ¿sabes qué? A mí me preocupaba era la pandemia mental que iba a venir, no la pandemia, porque bueno, para eso habría una vacuna, médicos, algo. La pandemia mental que se estaba causando porque empezó en marzo y ya yo en mayo tenía llamadas de trabajadoras sociales, María, esto es horrible, la violencia doméstica se ha crecido 800%, te necesitamos de intérprete otra vez, no tienes que salir de tu casa. Y yo dije, wow, voy a abrir charlando con María y empecé para orientar a toda mi red de criptomonedas, a todas estas chicas que nos encontrábamos en Café de Mujeres. Empecé a hablar primero de libros, libros que yo estaba leyendo para entender el momento que estábamos viviendo, cómo manejarlo, cómo gestionarlo. Y después me di cuenta que charlando con María iba a servir de eslabón para unir a muchas mujeres y hombres en el mundo mundial, como digo yo, para que trajeran su habilidad, su creatividad, su esencia, porque yo sabía que todos esos invitados iban a traer algo que me iba a crecer yo y los de mi audiencia iban a crecer. Y así es cuando yo empiezo a invitar, tú fuiste una de las grandes invitadas, a tus amigos también, a Mauricio, lo recuerdo muchísimo. Entonces empecé a invitar a Beatriz, a Zuli y empecé a invitar a todas mis amigas y yo decía, wow, charlando con María, increíble, estuvimos 2 años. En este momento estamos en receso, pero vamos a volver. Y charlando con María fue tan impactante en el Zoom que también tuve otros invitados que a lo que abrieron el programa de radio, esta emisora, Ser, Hacer y Tener, fueron invitados a Charlando con María. Un año después ellos abren su emisora y por supuesto me tienen como locutora. Claro, cuando me invitan a un programa de radio, cuando Marco Ontiveros me invita a formar parte a los 3, 4 meses de yo tener Charlando con María como conferencista de mis eventos online, yo digo, María Ramírez tiene que seguir preparándose. Y sigo, te lo digo, María Pilar, sigo preparándome. Mira, esto es sí, ahorita, sí, esto sí, pasó el mes justamente. pasado. Estoy haciendo un máster en diplomacia. Estoy haciendo un máster en diplomacia, para que sepan, ¿no? Hoy tú no Yo paras, seguí, María, sí. no paro, no paro. Mira, para mí el aprender, el aplicar, dar luego el testimonio y compartir, me parece que es lo más divine, lo más especial que hay en el mundo. Me encanta estudiar, me encanta aprender, me encanta, como coach de vida saqué el máster, coach de vida y corporativo, porque yo dije, tengo que ayudar a la gente, tengo que empezar. Y la palabra, vamos a la palabra. Sigo certificándome en speaker de impacto, speaker orgánico, speaker contemporáneo, porque ahora hay speaker de todos. Y te voy a dar una primicia que saldrá más o menos para finales de año. María Ramírez va a sacar Style Speaker, porque yo quiero que cada persona que entre a mis talleres, que entre a mis mentorías, yo soy mentor en oratoria y tengo un ejemplo clarísimo que lo puedo decir aquí en público porque ella me lo permite, que se llama Aminta. Aminta es parte de las conferencistas de mis eventos online, ya tiene 2 programas de radio y es una persona que llegó con la cabeza abajo, que no podía hablar y ya. Eso es lo que yo hago con las personas que les doy mentoría. Pero he entendido en todas las mentorías, le he dado mentorías a vendedores de Herbalife, a otras redes de mercadeo. Ahorita tengo un grupo corporativo que se llama Pharmacy de Estambul, que ya llegó, eso tiene 60 años allá en Turquía y ya llegó aquí a América y a México. Y estoy entrenando a las chicas porque hay diferentes maneras de hablar, maneras para vender, para persuadir, para informar, para que estudies académico, para dar, o sea, hay muchas maneras,
pero esta manera se llama tu estilo. Si yo te ayudo por medio de mis clases, de mi mentoría, de mis meditaciones, porque también la palabra y el ser speaker y ser conferencista tienes que meditar, porque ahí vas a encontrar tu estilo de hablar. Sí, Entonces, recuerdo, María, perdón, que tú siempre dices en tus conferencias que no basta con hablar, sino que no, por un lado comunicar y por otro escuchar, que parece que nosotros queremos siempre o consideramos que ser una persona buena para el uso verbal es prácticamente anular a los demás. hay algo que se llama la escucha activa. Y en la escucha activa y en los silencios, mire, encuentras un mundo de posibilidades. Y cuando uno escucha, por ejemplo, yo a cualquiera que se presente, yo escucho activamente, escucho las palabras, escucho detrás de esas palabras, escucho la emocionalidad que coloca en sus palabras. Es tan bonito ver, por ejemplo, lo que acabas de poner, que son mis eventos online. Eso es tan bonito. Yo empecé desde el año 2020, desde el 2020, con Marco Ontivero como conferencista. Y ahí empecé, Marco me llama en octubre, me nombra Headhunter, traer conferencistas y por supuesto mis amigas que yo consideraba que tenían algo que aportar al mundo mundial, como tú, María Pilar, como Beatriz Gilbert, como Zuli, como Patti, como de Dillana, una chica de Montenegro, como todas esas personas que tenían, pues yo los traje a esto. Mira, esta es la Red Mundial de Conferencistas. Esto fue un congreso internacional que pasó en el mes de junio. Era de todos los Estados Unidos y teníamos que hablar que fue nuestro. Y fíjate, ese congreso, que es el último que estuve con la Red Mundial de Conferencistas, hablaba de cuál fue ese elemento que te hizo o que te sientes que está siendo exitosa en Estados Unidos. Y yo hablé del metalenguaje, de ese metalenguaje, es eso, el más allá que tú tienes con tu lenguaje. Recuerda, María Pilar, y a los que me escuchan, las palabras tienen una frecuencia y la está escuchando todo tu cuerpo, todas tus células. Los pensamientos van en redes neuronales eléctricas. Es más lento que venga un pensamiento para que te produzca una emoción, para que te produzca una acción y un resultado. La palabra inmediatamente te puede cambiar una emoción, inmediatamente te puede mejorar, como lo has dicho muy bien, el ser una mejor versión, pero ¿desde dónde? Desde lo mejor de ti. El ser una mejor versión cada día, cada minuto, cada segundo, cada semana, cada mes, tú lo eliges, pero desde lo mejor de ti. Comienza con la palabra, comienza con ese diálogo interno, que un libro que tú ya estás leyendo o ya has leído, que es Los Cuatro Acuerdos, cuando tú diste, por cierto, en este canal una clase bellísima sobre la impecabilidad de las palabras. Comienza contigo. Y te puedo decir, María Pilar, como recomendación para el que quiere ser speaker, para el que quiere ser orador, presentador, moderador, anfitrión, locutor, todo lo que tenga que ver con la voz para los próximos años, ya empezó, para los próximos años va a tener un valor inmensurable, va a tener un valor inmensurable, porque para donde vamos, posiblemente hay otro encierro, posiblemente con esto de la globalización va a ser todo digital, vamos a estar virtuales, porque eso es lo que viene. Entonces, los podcasts, los clubcasts, los programas de radio, los YouTube, como muy bien abriste este canal con esta belleza de arte de vida, eso es lo que viene para por lo menos más allá del 2030. Entonces vamos a prepararnos porque cada uno de nosotros tenemos un estilo de speaker
Style Speaker. Eso viene pronto y te lo voy a traer para que sepas qué es Style Speaker. Ujú. Busquemos nuestro estilo, busquemos nuestra esencia, hablemos del corazón, porque cuando tú hablas del corazón, a través de esa pantallita se transmite la energía. Recuerde que somos energía total. Energía, todo es un campo electromagnético. Y en este momento, tu energía, María Pilar, la energía de tu estudio, porque todo es energía, la energía de mi bambú, la energía de mi letrero, todo esto te lo transmito a ti y a los que te escuchan, y todo lo bello de tu estudio 54 que me trae muchas memorias hermosas, y de tu flor, y de todo eso, eso transmite. Ese es tu estilo. Ese es el estilo de María Pilar, como ella habla, como ella se muestra. Entonces, encontremos nuestro estilo, no copiemos. Cada uno tenemos un estilo, y un estilo que ya afuera hay alguien que se quiere conectar, que se quiere comunicar contigo, sobre todo conectar. Yo siempre digo, no hables por hablar, porque todos hablamos, María Pilar, aprendimos a hablar, todos hablamos, Sí, pero esa es ¿cómo? justamente la gran pregunta que solemos dedicar tiempo, por ejemplo, que la gimnasia, que la dieta, no sé qué, estar preocupado claro, podemos leer o estudiar, pero pocas veces prestamos atención a la voz. Ahora, también hay ciertos como traumas. Por ejemplo, yo siempre pensé que tenía la voz quizás no voz de locutora, hay personas que tienen más fuerte el talento, pero sí tengo buen vocabulario. Entonces, es clave que eh, eh, a medida que se mejora el uso de sinónimos, de palabras, más fuerte es la capacidad de expresar lo que el corazón dice o las emociones. Lamentablemente a veces estamos en como en una sociedad donde las personas ahorran demasiado, tanto para escribir, ahorran en la parte verbal, no en dinero. Bueno, la parte verbal, los jóvenes tratan de usar una palabra para todo, o a veces se usa una moda muy controversial de a veces lo que es el insulto, lo que se llama palabras profanas acá en Estados Unidos, o groserías, no sé cómo se llama en Venezuela, como que da vida, se supone que es lo máximo. ¿Qué opinas tú? Bueno, eso va pasando por etapas. Eso es entre la juventud, el fashion, la moda, los estilos, pero a medida que vamos creciendo, inclusive, fíjate tú, mi hijo le encanta escribir y es rapero. Él construye versos para gente en la China, en el Japón, le escriben, terminé con mi novia, dame un verso. Y yo los leo y yo digo, wow, qué increíble, ¿no? Qué increíble que esto se haya puesto tan de moda, pero hay que estar alerta. Ahora, lo que nunca va a pasar, lo que nunca va a pasar de moda, María Pilar, y eso será por generaciones y generaciones, porque ahí está construida la historia, la cultura, todo, es el leer libros, el leer poesía. Y tú acabas de decir algo muy bonito, que dices, no tenía la voz como para ser locutora, pero tienes una voz tan dulce, tienes un tono, por ejemplo, para leer poesías, por ejemplo, para comentar un libro, por ejemplo, para explicar una obra de arte, porque tu voz está para eso. Todos tenemos un tono, claro, el tono, los silencios, el subir, el hablar, eso se aprende, María Pilar. Todo se aprende. Pero se aprende cuando uno del corazón lo quiere aprender. Yo todavía aprendo, yo todavía escucho, yo todavía leo, y lo que tú acabas de decir, muy importante, el utilizar sinónimos, antónimos, el leer, te va a dar un abanico para que tu vocabulario sea más amplio. Y cuando estés enfrente de un stage, enfrente de una cámara, enfrente de un micrófono, enfrente de una reunión, tienes que tener algo muy importante. Tienes el conocimiento. Cuando uno lee, cuando uno busca, estudia, invierte en ese conocimiento te da seguridad, y esa seguridad te da confianza de hablar, te da confianza de opinar, te da confianza de decir, espérate, yo tengo esta opinión
de acuerdo al libro, a esto que leí y a lo que María Ramírez generalmente cuando hablo ha experimentado. Cuando yo Cuéntame, experimento, cuéntame también, María, de que tú estás de alumna, eres alumna nada menos que del autor de los Cuatro Acuerdos, el sí, mexicano, el doctor Tolteca, mira, mamá, yo me Miguel Ruiz, cuéntame. siento, yo me siento como, bueno, me siento un aprendiz, pero como si estuviera en kinder y primera vez vi a mi primera maestra y tengo que aprender de la A, B, C, D, E. Es tan sabia su manera de hablar, tan sencilla, tan culta, tan humilde. Es un hombre con una humildad y una sencillez que tú dices, no lo puedo creer. O sea, con razón ha escrito ahora compré el otro libro que me falta. Tengo el de los cuatro acuerdos y el cuarto acuerdo y el quinto acuerdo, perdón, y el actor. Porque cuando él habla es algo así como que resuena conmigo, resuena. A lo mejor en otra vida fui tolteca o quién sabe, yo no sé, pero cuando él habla, veo tanta humildad, tantas ganas de compartir. Fíjate tú lo que te acabo de decir, de compartir. Entonces, ¿cómo María Ramírez no va a compartir experiencia en esta enseñanza que está teniendo con Miguel Ángel Ruiz? Para el año 2023 vamos a hacer un retiro en las montañas con el hijo también es, wow, es gente que llegó, encontró su propósito, se conectó con su divinidad y está compartiendo. En este momento, fíjate, este libro tiene años escrito y en este momento él sabe que es importante que el mundo mundial se apegue a eso. Porque María Pilar, lo que viene, lo que vendrá en el mundo que estamos viviendo de incertidumbre, que ni tú ni yo lo sabemos y que ni tú ni yo podemos controlar, porque no podemos controlar lo que pasa en Rusia, en Ucrania, en la economía, en Estados Unidos, no podemos controlar nada de eso. Lo único que podemos controlar es lo que nosotros estamos aprendiendo, estamos viviendo, estamos experimentando para poder ver, estar y no andar con pandemia mental ante este mundo, esta nueva normalidad cibernética, virtual, que se nos viene o que ya llegó. Lo que hay es que mucha gente todavía está así como que, ay, no, no, a mí me gusta lo presencial. Yo quisiera tener esta reunión presencial contigo, claro que sí, y me encanta más bien presencial y sentir la energía del público aplaudiéndote. Pero si esto está, bueno, vamos a abocarnos a esto. Fíjate el podcast. El podcast tú no ves a nadie, o a menos que lo hagas grabado, lo hagas con video. Generalmente es la voz, la voz, la voz. Y tú no sabes allá afuera, con tu voz, con tu artículo, que escuche una palabra de María Pilar, una frase de María Ramírez, y que de repente le haga clic aquí, lo baje a su corazón y entonces empiece a transformarse en una mejor persona, pero con lo mejor de ella. No con lo mejor tuyo ni lo mejor mío, sino con lo mejor de ella. ¿Gracias a qué? A que hubo una voz, hubo una palabra que le habló y que ella escuchó. Y tú no te imaginas, mira, el mundo, desde que inventaron la radio. Yo me acuerdo que hay un chiste de alguien que le dicen, yo quiero aprender inglés, y él le dijo, bueno, conéctate a las 11 de la noche con tu radio, ¿te acuerdas los radiecitos esos Sí. chiquiticos? Conéctate con tu radiecito que ahí da clase de inglés, ¿no? Y claro, a él le dieron las señales y él lo conectó, pero no caía la señal y lo único que decía era, tú sabes que sonaban los radios. Bueno, la persona aprendió y le dijo, ya aprendí inglés, y le dijo, ¿cómo es? Repitiendo todo lo del inglés. Entonces yo digo, mire qué importante es la voz en este momento para todo, inclusive María Pilar, cuando la persona está agonizando, yo que soy intérprete en algo que se llama hospice aquí en Estados Unidos, siempre le decíamos al familiar, ya se está yendo, háblale, porque te escucha, es el último sentido que se pierde, el último que se apaga es la audición. Entonces, háblale, dile que lo quieres, que lo que le quieras decir, que se vaya y trascienda la persona,
con tus últimas palabras. Las palabras sanan, María Pilar. Las palabras sanan. A veces tú sencillamente con darle una palmadita a alguien y decirle good morning, le haces el día a esa persona. Si nosotros supiéramos eso, es increíble. Es increíble la energía que le estás transmitiendo a esa persona de good morning, que nadie quizás en días le ha dicho. Entonces, vamos a utilizar esa maravilla que nos dio Papá Dios y el universo, que es la palabra. Hoy sí, maravilloso todo, todas tus reflexiones sobre la palabra, que nos ha hecho pensar bastante sobre, porque a mí me gusta escribir también, pero qué increíble la responsabilidad como de autoconstrucción y también de compartir con los demás sobre lo que estamos pensando, creando y diciendo, ¿ah? Incluso cosas tan simples, no hay que andar con frases así de grandes filósofos o grandes poetas. Hay un detalle también interesante que dicen que ahora se está vendiendo más o la gente se está interesando de nuevo en la poesía, que estuvo bastante olvidada en la famosa época de la narrativa, todo esto de los años 90, todo el 2000, y que ahora justamente con tanta técnica digital, la poesía se presta también para la emoción, para las inflexiones, imágenes y para también conectarse con otros. Sí, ¿Qué piensas al respecto? totalmente de acuerdo. Y te voy a contar, yo le doy coaching a pacientes de cáncer y hay una paciente que le gusta leer y un día le dije, porque yo voy a terapia también, terapia de escritura, y en terapia de escritura a veces leemos un poema y del poema sacamos la frase que más nos resuena y por qué nos resuena, que tenemos que sanar de eso. Y hay una coach que tengo yo que la llevé, le dije, busca poesía, la que tú quieras, léela, tráela y dime qué se identifica contigo. Entonces la poesía se utiliza también como una herramienta en el coach. Fíjate tú, en el Mira. coaching. Sí, señor. Tú tienes una habilidad, un talento hermoso que es la palabra escrita. Mira qué interesante. María Pilar escribe. Tú de alguna manera estás comunicando y estás compartiendo, porque cuando tú compartes tus libros, cuando tú los quieres sacar ya, es porque tú has experimentado alguna parte de eso, porque te lo enseñaron, porque lo leíste. Entonces tienes ese talento de escribir. Yo, mi personalidad, fíjate que es hablar la palabra oral. Yo acabo de bajar un programa que es Speaker en Word y me escribe todo lo que yo digo. Entonces, así es que estoy empezando a escribir mi libro. Primero hablando, así como estoy hablando contigo y hablando, y eso lo va escribiendo, claro, después yo lo reviso, le pongo gramática, le arreglo, pero como yo sé que la palabra hablada es mi talento, pues nada, porque del escribir no es que me cueste, porque yo escribo en la mañana los agradecimientos, escribo las afirmaciones, yo tengo varias bitácoras, varias agendas que las llamo bitácoras, donde tengo 4 o 5 que son agradecimientos, gracias, el día, la agenda de hoy, que además la tengo en Google, pero la tengo en agenda escrita, porque yo neurológicamente sé que al escribir en blanco y negro las metas de 3 meses a 6 meses, a pesar de que vivo el aquí y el ahora siempre. A mí me preguntan, ¿tú vives un día a la vez? Le digo, no, yo vivo un segundo a la vez. Yo no vivo un día a la vez, yo vivo un segundo a la vez. Entonces, cuando tú tienes el talento de escribir y de compartir, a mucha gente prefiere eso, prefiere un libro. Y mira ahora los libros volvieron, así yo digo que renacen como el ave fénix. La poesía renació como el ave fénix. ¿Por qué? Porque nunca estuvo, trataron de apagarla. No, que poesía es debilidad, poesía es, ay, qué aburrido, me quedo dormida. Así como viene la poesía, viene la música clásica, así como viene la música clásica y la poesía, viene la literatura, porque todo eso es la formación de este universo, esa es nuestra esencia y tiene que renacer. Fíjate, yo lo uso como un instrumento para mi coaching.
Y me encanta leer poesía, claro. Y cuando tú estás en el colegio, te ponen a leer poesía para aprender a bajar el tono, a subir el tono, a darle la inflexión donde necesita, a guardar el silencio donde necesita. Entre otras cosas que hago, soy voiceover. Estoy trabajando con una compañía como en audiolibros, entonces estoy trabajando leyendo libros, los libros para que sean audio, para que tú veas que a mí lo de la voz me encanta. ¿Por qué me metí en voiceover? Porque tengo un sueño. Sueño con que una compañía, ya tengo contactos en California, de Pixar, Disney, cualquiera de niños, cualquiera, pero quisiera Disney o Pixar, que me contrataran mi voz, así fuera de un patico, un pajarito, lo que sea, en español, pero que quede ahí por si mis nietos en el futuro, mi hijo le pueda decir, mira, esa voz de ese pajarito, de esa flor, esa es tu abuela. Ese es mi sueño. Yo quiero dejar ese legado en mi hijo para mis nietos. Ay, qué Fíjate lindo tú, qué bonito. sueño, un sueño muy creativo y maravilloso ser como un patito o algún animalito Sí, un con tu búho. voz. Sí, qué A veces hago lindo. prácticas, a veces cambio la voz y hablo así todo chiquito y hablo como, Sí. tú sabes, o hablo así. Practico muchas y veo mucha película y oigo la flor y oigo la voz y oigo el patico. Y bueno, si me dan de una viejita abuelita también hago, ¿no? Pero Todo. lo que quiero es, ese es un sueño que tengo y lo voy a cumplir. Yo ese sueño lo tengo, ya me certifiqué como voiceover, ya tengo mi certificado de una escuela, estuve 4 meses estudiando voiceover, todavía los sábados a la 1 de la tarde entro, practico. He hecho, bueno, mi voz está en una propaganda de Medicare en la costa oeste, no en la costa este, está en la costa oeste. Pues tú sabes que eso va Claro. por geográficamente, ¿no? Entonces mi voz está en una propaganda de Medicare en la costa oeste. Pero bueno, no viene para la costa este. Yo sigo, yo audiciono muchísimo, yo hago casting, a mí me manda María de Kentucky, de esto, de lo otro, de Ford, de carros, de todo lo que necesiten. Una mujer hispana, a veces me dicen, no, tiene que ser más mexicana. Y yo, ay, ok, tengo que aprender el sondadito de los mexicanos. Claro, porque es la mayoría que hay aquí, ¿no? Pero bueno, mi idea es la película, el documental, algo para dejarle un legado a mi nieto o a mi nieta y que me sigan escuchando, porque Sí, esto queda ahí forever. Claro, mis sí. conferencias quedan, esta YouTube, esto que estoy haciendo contigo va a quedar y algún día lo van a escuchar cualquier, porque tú no sabes cuándo. Mira, yo me he conectado en YouTube que tienen, yo creo que desde que nació YouTube. He conectado gente, audios que yo digo, Dios mío, ¿cuántos años tiene este audio? Y qué maravilloso cuando uno puede conectar gracias a la tecnología, que esto quede forever mientras estemos en este planeta. Sí, gracias María por tus palabras, por el legado que todos también tenemos que pensar en dejar. Y ha sido una bendición tenerte acá y ya hablaremos quizás en otra oportunidad del libro, algo que ya viene, y también de tu estilo, del New Style o Your Style de speaker. Speaker. Claro Así que que, sí. y así Muchos que, proyectos. mm, y que nos vemos.